Cadeneta y Cruz. Hola, muy buenas tardes, queridos cristovidentes. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio, Punto, Cadeneta y Cruz. Un espacio para compartir, un espacio también para reflexionar y un espacio también para participar. Así que espero que todos ustedes estén bien pendientes de este programa, que hoy venimos con un tema muy importante. Pero bueno, antes de decirles cuál es el tema, yo quiero saludar a todas aquellas personas que nos están viendo a través de internet, www.cristovision.tv. Y también aquellas personas que nos ven en diferentes lugares de Colombia. Qué rico también que ustedes se comuniquen con nosotros. Recuerden que a través de la línea directa nacional se pueden comunicar con nosotros y esto tiene un costo de una llamada local. Así que espero recibir llamadas de muchísimos lugares, de Cúcuta, de Barranquilla, de Villavicencio, de Medellín, en fin, de muchos rincones de Colombia. Bueno, queridas amigas, el tema para el día de hoy. ¿Ustedes alguna vez han experimentado la culpa? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Por el momento, yo los invito para que veamos la siguiente nota. Hablemos de... Todo ser humano ha sentido culpabilidad alguna vez en su vida, porque es la emoción que nos dice si hemos obrado mal en algún momento. Y con obrar mal se entiende que en instantes de la vida no se han tomado las decisiones correctas. Nos podemos sentir culpables si algo sale mal, aunque estuviese planeado, si algo ocurre, aunque sea un accidente. La mujer siempre tiende a proteger a su familia y se siente culpable si en esa tarea algo no sale bien. Es increíble, pero necesario de mencionar que la mujer se siente culpable si el hombre la golpea, pero también se siente culpable por dejarse golpear. Cuando sabemos de una mujer abandonada, nos da pena por ella, pero también nos escuchamos a nosotras mismas decir, ha sido culpa suya por haber aguantado tanto. Si de algo la mujer se puede declarar culpable, es de siempre estar pendiente de todo a su alrededor, y si algo va mal, se culpa. Se fue por culpa mía. No sé en qué, pero fallé. Yo tengo la culpa de que mis hijos se comporten así. No puedo comprender a mis padres. No hice suficiente para que mi familiar no muriera. Yo tengo la culpa de que me pegue. Yo tengo la culpa porque no tengo el valor para escapar. Pero ¿cómo saber si siento culpa? Las palabras que ayudan a reconocer este sentimiento es, hice algo malo. Y es el comienzo de unos síntomas que son naturales para todos, como la vergüenza, depresión y lástima por uno mismo. En ese momento se debe luchar para saber cómo se tiene que actuar y en ocasiones pedir la ayuda necesaria. La culpa, ese es nuestro tema hoy, martes en Punto, Cadeneta y Cruz. Recuerden, queridas amigas y amigos, que ustedes pueden participar de este espacio 747-0710, opción 3. Bueno, para desarrollar este tema, hoy me acompaña la doctora Mariela Reyes. Ella es psicolingüista y pedagoga. Hola, Mariela, Doris. bienvenida a Punto, Cadeneta y Cruz. Muchas gracias, gracias por tu invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Bueno, muy dispuesta a responder todas las inquietudes que puedan tener nuestros amigos cristovidentes en esta tarde. Acerca de este tema tan importante, la culpa, la nota nos hablaba, ¿no? ¿Quién en algún momento no ha experimentado la culpa? Pero doctora, yo tengo una pregunta. ¿La culpa es un sentimiento o qué es la culpa? Mira, la culpa tiene todo un proceso. La culpa primero aparece como una emoción. Ajá. La emoción se convierte en una actitud, en una acción, y esa acción, si permitimos que de manera permanente se arraigue en nosotros, se convierte en un sentimiento. Las mujeres, por cuestiones históricas, por cuestiones sociológicas, tenemos tendencia a sentir culpa y hemos sido también culpables absolutamente de todo lo que pasa en la historia, ¿no? Casi que desde el pecado. Sí, te iba a preguntar eso porque precisamente nosotros encontramos, sobre todo a las mamás, con mucho sentimiento de culpa, llamémoslo entonces sentimiento, que dicen, bueno, es que yo cometí de pronto este error con mi hijo,
pero lo que llama la atención es que se quedan como mirando a un pasado, como ancladas en un pasado, y no sé si está bien el mirar la culpa también como algo positivo, porque es que siempre se habla como de la culpa como de algo negativo. No sé si en algún momento, de acuerdo pues a la situación que se esté viviendo, como que yo pueda mirar la culpa como que esto a mí me impulsa a mejorar, esto a mí me impulsa a reconocer mis errores, mis faltas y que yo puedo salir adelante y no como que quedarme atada en la culpa y dando vueltas siempre en el mismo círculo. Dependiendo de la generación a la que pertenezcas, ese sentimiento de culpa tiene una lectura diferente. Las personas de mi generación estábamos sentenciadas a la culpa, a la frustración permanente, al abandono, a la inseguridad, porque sentíamos que cualquier situación que se saliera de nuestras manos, a nivel de familia, a nivel de hogar, a nivel social, pues oye, era responsabilidad nuestra. Las nuevas generaciones como tú ya ven en la culpa la posibilidad de una reflexión interior, de una sanación y de una liberación. Los seres humanos con el tiempo también crecemos y nos posibilitamos a nuevas lecturas, a nuevas relaciones. Entonces, qué maravilla que en este momento estemos posibilitados a ver en la culpa, óyeme, Necesitamos liberarnos entonces de la culpa. necesitamos liberarnos. Entonces, tienes toda la razón al decir que ya hay que ver la culpa, óyeme, no como una situación negativa, sino como un elemento sanador, un elemento de reflexión interior para que se modifique una circunstancia. De pronto, doctora, no sé si haya una etapa del ser humano donde las personas estén más predispuestas a experimentar entonces la culpa. En todos los momentos de tu todos los existencia. Si eres pequeño, óyeme, tus padres necesariamente te van condicionando a que tengas una actitud de culpabilidad y date cuenta que se convierte en una actividad tan inherente al ser humano que los niños, sin estar condicionados a esa educación de la culpa, si sienten que algo no lo hicieron bien, se esconden. ¿Por qué? Porque se sienten culpables. Cuando estás en la adolescencia, pues eres culpable si en cualquier momento rompes la norma, eres culpable. Si en la edad adulta también eres culpable, ¿por qué? Porque eres profesional y no encontraste trabajo, porque tienes una ruptura emocional y ni te cuento lo que sucede en la tercera edad, en los adultos, en los ancianos. Nosotros como institución, Fundación Tulita tiene una experiencia grandísima en la vivencia de la culpa, en los abuelos, en los ancianos, porque aparece la culpa por el abandono, siendo ellos, óyeme, las víctimas del abandono, sienten culpa por ese abandono, creen que dejaron de hacer, creen que no hicieron, que hicieron mucho, que se equivocaron. Entonces, óyeme, terminamos siendo absolutamente culpables por todo, por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Entonces, por favor, casi que nos persigue permanentemente. No hay una edad específica en donde nosotros tengamos que sentir culpa por condición de vida. No, siempre nos persigue, no nos zafamos de ella tan fácilmente. Bueno, qué bien. Bueno, ya nos está llamando un amigo cristovidente. Alberto, buenas tardes. Bendecida llamada, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado, Alberto? Y bendecido todas las damas que nos están escuchando. Hemos estado muy bien, con deseo de compartir lo siguiente. ¿Sí? Resulta que la culpa más grave nuestra es la mentira. Como todos hemos sido mentirosos, todos somos culpables de lo que nos ha pasado. Por eso Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de qué? De la mentira, enfermedades, pobreza y conflictos. Que Dios los bendiga, muy amables, y que pasemos todos una feliz tarde con salud, prosperidad y paz, avanzando de lo bueno a lo mejor, de lo mejor al excelente, y haciendo todas las cosas con fe, con esperanza y con amor, y para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Qué bien, Alberto. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tu llamada. Y recuerden, queridos amigos y amigas, que así como Alberto se comunicó con nosotros, también ustedes lo pueden hacer. 747-0710, opción 3, si tienen también preguntas para la doctora, porque vemos que para muchas personas, doctora, no es fácil el liberarse de la culpa, ¿verdad? Muchas veces también hablamos sobre todo, o sea, lo digo porque he hablado con mujeres
mamitas ya que todo el tiempo, o sea, están hablando de esa culpa, yo porque me equivoqué. Yo pienso que se debe mirar, y lo que hablábamos hace un momento, y es como dar un giro, como mirarlo de una manera distinta y decir, ¿de qué manera entonces yo puedo enmendar aquel error que yo cometí? Claro, es que lo que te decía, en algunos momentos de la historia la culpa generaba dolor, ¿no? Y aún todavía yo diría que la culpa sigue generando muchísimo dolor. Y como el dolor te hacía víctima, te victimizaba o te victimiza, entonces si siempre estoy en condición de dolor, si siempre estoy en condición de abandono, si siempre estoy en estado de víctima, supuestamente me estoy purificando, o sea, ese sentido de purificación a través del dolor. Entonces, ¿para qué me libero de la culpa si la culpa de alguna manera me está haciendo una mejor persona? ¿No? Son esas contradicciones, esas malas lecturas que se han hecho durante la historia, sobre todo para la mujer. Entonces, en este momento, no. Óyeme, culpa, posibilidad de sanación, de liberación. Esa es la lectura y creo que esa debe ser realmente la lección, el aprendizaje para nosotros, sobre todo para nosotras las mujeres. Debemos liberarnos, debemos sanarnos. Además, por una nueva pedagogía que está apareciendo en el mundo, y es la pedagogía del saber hacer, de la interiorización del hacer. Hay diferentes tipos de personas, doctora. Está el caso, sí, como ya lo menciona este perfil, y es de aquellas personas que todo el tiempo pues están culpando. Pero también nosotros encontramos personas que todo el tiempo buscan culpabilizar a alguien. Claro, claro. ¿Por qué se da esta situación? Como que ocurre algo y de una vez tenemos que buscar un culpable. O sea, ¿con qué intención se hace? En estos casos yo siempre digo, hay que buscar la solución. No se trata como de cuál es el culpable, obviamente hay que corregir, pero ¿por qué se da muchas veces este comportamiento en algunas personas? Mira, una de las grandes maravillas de las nuevas generaciones es el tipo de educación, ¿no? La educación está abriendo puertas para reconstruir el pensamiento de los seres humanos desde su relación con la fe, desde su relación con Dios, su relación consigo mismo y su relación con los demás. Siempre hay que buscar un culpable, siempre hay que buscar un culpable, ¿no? Porque la culpa es de todos menos mía. Entonces volvemos otra vez al pasado. Si venimos de esa educación en donde siempre hay que buscar un culpable, pues, oye, y si ya yo comienzo un proceso liberador, pues ya el culpable no soy yo, el culpable tiene que ser otro, ¿no? Yo soy simplemente una víctima de las circunstancias. Entonces no podemos llegar a ninguno de los extremos. Tenemos el equilibrio, es precisamente ese punto de encuentro entre los extremos. Óyeme, ni eres la culpable de todo, pero tampoco todos son los culpables de lo que a ti te sucede. Asume tu responsabilidad, asume que en tus actitudes, óyeme, también tú tienes que enfrentar una culpa, pero como una posibilidad. Tenemos tarea entonces para hallar ese equilibrio. Muchísima tarea, no te imaginas. Tenemos que hallar ese equilibrio. Es un trabajo diario y permanente. Qué bien. Pues bueno, queridas amigas, una vez más les digo que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 747-0710. Pero antes yo quiero invitarlas para que ustedes vean la sección Mujer, ponle arte a tu vida. La vida es poca cosa. Mujer, ponle arte a tu vida. Muy buenas tardes, Doris, y muy buenas tardes a todas mis queridas cristovidentes. En la sección de hoy, en Mujer, ponle arte a tu vida, les voy a enseñar cómo cerrar las bolsas con las tapas de las botellas de plástico. Para eso necesitamos las botellas de plástico que llegan a nuestra casa, que ya no utilizamos y que vamos a tirar al reciclaje. Y también necesitamos un bisturí o un cuchillo filoso. El procedimiento es el siguiente. La botella es mejor destaparla para que sea muchísimo más fácil el procedimiento. Vamos a cortar por todo el cuellito de la botella . Con muchísimo cuidado, tenemos algo debajo de nuestro corte
para proteger la mesa, como una toallita. Listo, ya tenemos estas dos partes. Esto es lo que vamos a utilizar para cerrar las bolsas de plástico. Recordemos que actualmente en el mercado encontramos ganchitos que nos sirven para eso, pero esto es algo mucho más económico y que está al alcance de nuestro hogar. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Metemos la bolsita dentro del cuello de la botella. Muy sencillo. Y simplemente luego cerramos y ya está. Nuestra bolsa cerrada con tapas de botellas de plástico. Así nos evitamos hacer y deshacer nudos incómodos. Bueno, queridas amigas, espero que les haya gustado este truco de Oye Mujer, ponle arte a tu vida. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con punto, cadeneta y cruz. ¿Sabías que? Muchos expertos dicen que la mejor herramienta para luchar contra la culpa es saber actuar desde un principio, proceder de una manera correcta en todo momento, tener en cuenta que las acciones que cometemos tienen consecuencias en las demás personas. Continuamos en punto, cadeneta y cruz. Les recuerdo el tema a aquellas personas que en este momento llegan a nuestra sintonía. Hoy estamos hablando acerca de la culpa. Y recuerden también, queridas amigas, que ustedes nos pueden escribir a nuestro correo puntocadeneta@cristovision.org. Bueno, doctora, continuamos con este tema. La culpa. Este tema se da muchísimo también y nosotros lo podemos ver en la relación de pareja. Claro. Pronto el hombre todo el tiempo está echándole la culpa a la mujer o viceversa, porque muchas veces es como la mujer. ¿Por qué se da esta situación y cómo manejar entonces este sentimiento de culpa en la relación de pareja? Bueno, la culpa termina siendo una herramienta de manipulación muy efectiva, muy efectiva. Manipulación. Claro, de absoluta manipulación, porque terminas recibiendo toda la carga emocional que la otra persona te está endilgando. Tú la aceptas y comienzas a actuar como la responsable absolutamente de todas las variables que se están manejando al interior de la pareja, al interior del hogar, al interior de la casa. Casi siempre estos manipuladores emocionales que hacen uso de la culpa para victimizarte tienen muchísimo éxito, ¿no? Porque somos permeables, somos muy receptivas las mujeres a asumir esa responsabilidad que se nos está dando. ¿Cómo liberarnos de la culpa? Sí. Óyeme, haciendo un par y reflexionando sobre las circunstancias. Y volvemos al principio, interiorizando de que no somos ni culpables ni responsables de todo lo que suceda. En la relación de pareja, oye, la responsabilidad es de dos. Si esa relación prospera o si por el contrario esa relación fracasa, óyeme, eran dos, en un juego permanente, en una interacción permanente, en un quehacer permanente. Así que ya es muy poco creíble decir que es por culpa de él, ¿cierto? Por culpa de ella, es que ella era la responsable. No, sí, no. esto se ve muchísimo cuando ya hay una separación. Claro. ¿Sí? Entonces fue por culpa de él, es que él me fue infiel o ella me fue infiel, un caso. Entonces se da mucho este tema de buscar un culpable. Uno no puede permitir que las situaciones se fortalezcan, que las situaciones vayan cobrando cierta fuerza hasta dimensionarse a tal punto que se te salgan de las manos. Siempre el primer paso es cuando hay una problemática, enfréntala, habla con la otra persona y entiende de una vez por todas que si desarrollas habilidades comunicativas, si eres capaz de hablar con el otro, si eres capaz de interactuar con el otro de una manera sana, con toda seguridad van a encontrar un punto de conciliación. O si no, estarán en esa pelea eterna, permanente, en donde tú me culpas, yo te culpo, entonces, en donde tú haces unas cosas, yo dejo de hacer otras, y esta es la historia sin fin, ¿no? En donde te desgastas emocionalmente y terminas alejándote de esa persona que seguramente en un momento pues quisiste mucho. Qué bien. Doctora, de pronto aquellas personas que tienen una baja autoestima, ¿eso está muy relacionado, la baja autoestima con la culpa? Claro que sí.
En una sociedad como la nuestra, en donde los parámetros estéticos están tan claramente dibujados, entonces tú sientes culpa porque no eres 90, 60, 90, porque no respondes a esos parámetros estéticos, oye, que ha sentenciado la sociedad, porque los otros tienen y tú no tienes. Encontrar culpa y victimizarte es supremamente fácil. Así no salieras de tu casa, encontrarías 1000 opciones para sentir la culpa. Oye, pero si haces ese pare del que hemos estado hablando, si reflexionas sobre todo tu potencial, si tienes fortaleza espiritual, porque es que la culpa también tiene una relación muy, muy cercana con la parte espiritual. Claro. Entonces, si estamos fortalecidos espiritualmente, sabemos que somos seres llenos de bondades y de bendiciones, y que no hay un ser completamente oscuro, ni completamente claro, ni completamente blanco, que todos tenemos ese punto gris en nuestras vidas y que, oye, si no te gustó a ti, seguramente habrá 50 más que están desesperados por conocerme y por tener a su lado a una persona tan maravillosa como yo. Entonces, esa es la actitud que hay que asumir. Y hay otro tema también, y es ya en la parte de la educación con los niños. Como padres de familia, pues obviamente nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, educarlos, guiarlos. ¿Cómo hacer entonces para que cuando ellos cometan un error y se les corrija, este sentimiento, o sea, no ocasione en ellos como ese daño? Porque igual sabemos que tenemos que corregirles. Claro. Los seres humanos somos el resultado de nuestra educación, de la educación que recibimos en la casa, de la educación que recibimos en la escuela, de la educación que la misma sociedad nos imparte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Oye, a ti nadie te ha enseñado a ser papá, a ti nadie te ha enseñado a ser mamá. Entonces, mira, una de las grandes ventajas de la educación moderna son las escuelas para padres, en donde te enseñan, te dan herramientas, te proveen de un conocimiento para el manejo de situaciones específicas. Ya el hijo tiene una relación muy diferente con sus padres, tiene una relación más cercana, una relación de confianza, se interactúa en espacios emocionales en donde antes los hijos no tenían acceso. Creo que culpar a un ser humano que está en proceso de formación de todo lo que pasa en un hogar, de todo lo que pasa al interior de la familia, no es sano, ni es beneficioso para la consolidación de una personalidad o de un individuo. Los padres no somos los poseedores de la verdad, también nos equivocamos y nos equivocamos con muchísima frecuencia, porque somos seres humanos. Entonces yo creo que reflexionar y dialogar pues termina siendo el mejor consejo para apoyar a un adolescente o a un niño. Eso también de pronto se ve en un momento de ira, ¿no? Cuando se está corrigiendo de esa manera, pues sí, entonces tú eres el culpable, mira que tu papá se fue y fue por tu culpa, entonces siempre, o sea, eso me parece supremamente delicado, ya que lo que usted dice, está una persona que está en ese proceso de formación, entonces me parece que hay que tener también mucho cuidado y bueno, mirar nuestras palabras también, ¿no? Pues has dicho algo absolutamente maravilloso, mide tus palabras. Nuestras palabras tienen una carga tan grande. Mira, independientemente de tu condicionamiento de fe, la palabra tiene una carga emocional, tiene una carga profética enorme. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, porque son la verdadera expresión de nosotros. Tú lo único que necesitas, Doris, para conocer a un ser humano es escucharlo. Darte verdadera cuenta de lo que sale a través de su boca, lo que ha convertido en palabras. La palabra es un don absolutamente maravilloso y fantástico. Y ese debería ser el primer aprendizaje de los seres humanos, expresar todo su mundo interior a través de la palabra. La palabra destruye o construye, dependiendo del uso que le des. De la abundancia del corazón habla la boca. Ajá. Eso nos lo enseña nuestro Señor. Y bueno, nos está llamando una amiga, María, buenas tardes. Buenas tardes, Doris. ¿Cómo estás, María? Bienvenida a Punto Caneta y Cruz. Ay, gracias, Doris, muy amable. La que quería hacerle una preguntita a la doctora sobre el tema, ¿sí? Sí, claro que sí. Pues lo que pasa, pues, es que sobre la culpa, ¿sí?
Sí. Lo que pasa es que como yo llevo ya 32 años de casada, y de una vez le voy a confirmar, él ha sido muy terco, ¿sí? Pero entonces yo estoy guardando un silencio hace, pero años. Entonces, ¿será por eso que se me está deteriorando mucho el matrimonio? Ok, Pues- María, muchísimas gracias por tu llamada, doctora. María, nunca es tarde para dar el primer paso. Nunca estamos ni suficientemente jóvenes ni suficientemente viejos para dar un primer paso. Creo que se llegó el momento para que te sientes al lado de tu marido con todo el amor de esos 32 años y comiencen a compartir la responsabilidad de mejorar esa relación. Tú no puedes seguir en una actitud absolutamente pasiva que no te satisface, que no te fortalece como mujer. Siéntate con él y cuéntale lo que siente tu corazón, lo que sientes tú como persona, y seguramente entre los dos van a encontrar un camino para andar de la mano. Qué bien. María, una vez más, gracias por tu llamada y por tu participación. Doctora, aquí en Punto Canete Cruz nosotros tenemos una sección que sé que le va a gustar muchísimo. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál? Se llama Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Ya. Sí, me va a gustar. Con el doctor Guillermo Restrepo, y también sé que es una sección que gusta muchísimo a todos ustedes, queridos cristovidentes, porque es la sección que dignifica al adulto mayor, así que los invito para que escuchemos al doctor Guillermo Restrepo. Qué bueno. dejar tristeza, porque Experiencia, sabiduría y plenitud. Hola queridos cristovidentes, muy buenas tardes. Les habla el doctor Guillermo Restrepo, el médico en casa. Estamos en Punto Cadeneta y Cruz en la sesión Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Hoy les voy a hablar complementando un poco el tema anterior sobre los problemas del sueño y traje unas noticas para no omitir detalles que son de suprema utilidad para ustedes. En programas pasados hablamos en una oportunidad sobre el insomnio, que corresponde a uno de los problemas del sueño. Pero también hay otros problemas que hay que tener en cuenta, como la apnea del sueño, que son los llamados ronquidos fuertes, que impiden que las personas puedan tener un sueño agradable. También, no voy a hablar de ello, el síndrome de las piernas inquietas, que la persona tiene una sensación de hormigueo y picazón constante en sus piernas y unos movimientos que no permite que duerma por lapsos prolongados, duerme solo por lapsos cortos porque las piernas y sus movimientos evitan que tenga un sueño adecuado. La narcolepsia, que son las llamadas crisis del sueño durante el día, que tampoco me voy a referir a ella porque me voy a detener en los problemas de sueño. Recuerden que con la edad el sueño cambia, no tenemos la misma profundidad en el sueño se hace más superficial que en la juventud y que en la vida adulta, porque cuando ya llegamos a la tercera edad o a la edad adulta mayor, allí obviamente el sueño es, como dije, más superficial. De modo que muy importante tener en cuenta los detalles que hoy les voy a mencionar para que puedan propiciarse un sueño reparador, un sueño descansado y que favorezca la salud mental de ustedes. También quiero que recuerden que el acto de dormir ocurre en varias etapas. Una etapa profunda donde las personas no sueñan y unos periodos ocasionales en que soñamos, donde hay movimientos oculares que algunas personas confunden con que está despierta, pero no, son los movimientos de los ojos. Tenemos unos ciclos que duran aproximadamente unos 90 minutos, esos ciclos de sueño, luego volvemos a un sueño superficial y luego volvemos a entrar a unos ciclos. Según el número de ciclos que tengamos, buenos ciclos, vamos a estar disfrutando de un buen sueño. Como les dije, los patrones del sueño cambian con la edad. Hay más dificultad para conciliar el sueño y despertares con mayor frecuencia. Eso ocurre en el adulto mayor. El sueño es más ligero y el despertar es mucho más abrupto. Y también menos sueños profundos. Los despertares se relacionan con
deseos de ir al baño y también con momentos de ansiedad y de incomodidad. Y en otros casos se debe a dolores crónicos que, entre otras cosas, les anuncio que tendremos un ciclo de conferencias en este programa sobre el dolor para que estén muy atentos, los diferentes tipos de dolor y los tratamientos que se deben hacer para los mismos. ¿Qué recomendaciones doy entonces para tener un mejor sueño? Antes debo aclararles que el trastorno del sueño, el insomnio y cualquiera de otras situaciones que puedan perturbarlo, también nos muestra a los médicos como síntoma que algo no está ocurriendo normalmente en la vida del individuo, ya sea en su cotidianidad o en su salud física o en su salud mental. En la salud mental, los insomnios nos están indicando que pueden haber enfermedades graves, como por ejemplo, que ya hablamos, la depresión. También hablé, por ejemplo, de la bipolaridad y otras enfermedades como la esquizofrenia, etcétera, alto estrés, crisis de ansiedad, todo esto puede causar insomnio. ¿Qué recomendaciones doy entonces, apartándonos de estas enfermedades, para la cotidianidad y propiciarnos un mejor sueño? Primero, acuéstese y levántese a la misma hora todos los días. Eso es muy importante. No es que hoy me acosté a las 8 de la noche y mañana me acuesto a las 11 y así tenemos un desorden en el acostarnos y en el levantarnos. A excepción, por supuesto, de que si estás en una fiesta que es ocasional, pues ese día no vas a dormirte temprano y por supuesto no te vas a levantar tampoco temprano. Pero en general debemos acostumbrarnos a acostarnos y a levantarnos a una misma hora. Segundo punto, las siestas. Las siestas son muy importantes, innegablemente, pero más de 30 minutos las siestas son contraproducentes. Pueden causarnos dificultades para dormir posteriormente. Y peor aún, si en vísperas de comenzar la noche, alrededor de las 4 o las 5 se nos da por dormir, seguramente vamos a tener una dificultad o mayor dificultad para dormir en el verdadero sueño de la noche, que es el que utilizamos para descansar. ¿Qué no debemos hacer para poder garantizarnos en lo que reprograma el cerebro para tener un buen sueño? Es no leer, no comer, no ver televisión en el cuarto que utilizamos para dormir. La alcoba solo se debe utilizar para dos finalidades fundamentales: para descansar y para quienes tienen pareja, para vivir sus momentos de unión conyugal. Del resto, cualquier sugerencia moderna de tener allí en el apartamento o en la casa televisión en el cuarto es contraproducente para el sueño. Yo especialmente jamás veo televisión en la habitación. Mi esposa sí lo hace, fíjense ustedes. Aquí no soy profeta en mi casa, pero sí le aconsejo a la gente que para que tenga un buen sueño lo haga fuera de ese ambiente. Para eso debemos circunscribir un sitio de la casa donde leamos, donde veamos televisión y donde podamos escuchar música. ¿Qué otra cosa no se debe hacer? No fumar y no tomar licor en vísperas del comienzo de la noche o durante la noche, a pesar de que se interpreta de que el alcohol produce sueño, pero recuerden que inicialmente se convierte en un estimulante y por lo tanto puede crearle dificultades a las personas. Y su efecto paradójico es que ese falso sueño inducido por el alcohol luego lo que hace es impedir que ocurra el sueño fisiológico normal. No permanecer en la cama mucho tiempo tratando de dormir. Si llevas media hora dando vueltas en la cama, es mejor que te levantes, hagas una pequeña actividad como leer fuera de la cama, oír música, etcétera, pero hacerlo fuera del cuarto. Y una vez tengas nuevamente sueñito, la lectura es muy recomendable, pero fuera de la habitación, vuelvo y repito, porque el cerebro registra dentro de la habitación y en la cama que estás leyendo y va a estimular la alerta. En cambio, si estás afuera y la noche empieza a estimular los ciclos de sueño-vigilia, pues seguramente vas a tener un estímulo del sueño. Evitar medicamentos, esto sí que es muy importante cuando vayan al médico.
pregúntenle a su médico, médico general o médico especialista, si la medicación que le está mandando puede alterarle su sueño normalmente. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes ahí? Decirle al doctor, si tienen una dificultad del sueño, que ojalá el medicamento que le esté formulando no le vaya a crear dificultades para dormir. Sobre todo, bueno, debo decir, por ejemplo, dentro de los alimentos que no son medicamentos y que ustedes deben evitar es el café, por ejemplo, el té, deben evitarlo, las bebidas negras como las Coca-Colas o las Pepsi-Colas o cualquiera de estas bebidas negras, porque van a tener una perturbación significativa del sueño. Y el café, sobre todo, que lo acostumbramos tanto, es un estimulante. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta sesión. Recordarles que todos los martes estamos aquí con ustedes en Punto Cadeneta y Cruz en la sesión Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Ahora quiero que atiendan unos momentos de comerciales y les habló el doctor Guillermo Restrepo, su médico en casa. ¿Sabías que? Cuando atravesamos dificultades en la vida, necesitamos mucha madurez, educación y práctica para reducir la tendencia que tenemos a ser duras con nosotras mismas y dejar de culparnos por todo. Ya regresamos con Punto Cadeneta y Cruz. No te pierdas el mundo de la Biblia. A la luz de la palabra, valoremos el proyecto de Jesús frente a la mujer. Recuerda que ahora todos los martes, a partir de las 8 de la noche, el padre Gonzalo Gómez comparte la lectura y conceptos de la Biblia con ustedes, cristovidentes. Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Seguimos con Punto Cadeneta y Cruz. De regreso con todos ustedes, queridos cristovidentes. Ya escuchábamos al doctor Guillermo Restrepo en la sección Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Y ya también hace un momento la doctora nos hablaba de este tema de la culpa en los ancianos, en el adulto mayor. Doctora, ¿cómo manejar entonces este tema y dándole como de pronto continuidad a la sección, cómo manejar este tema de la culpa con el adulto mayor? La situación de los adultos mayores, de los ancianos en Colombia es supremamente triste. Vivimos en una sociedad supremamente injusta que de pronto por desconocimiento no ha pensado en las estrategias que debería utilizar para mejorar la calidad de vida de tantas personas en situación de abandono, de vulnerabilidad, de discapacidad, de enfermedad. Las familias colombianas y la sociedad colombiana siempre ha estado preocupada por sus niños y somos los primeros en reconocer que los niños merecen absolutamente toda nuestra atención y todo nuestro cariño, pero hemos olvidado por esa atención hacia la primera infancia y hacia la adolescencia, hemos olvidado a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, tanto que hablamos de los adultos mayores. Imagínate que el adulto mayor comienza a ser adulto mayor desde los 55 años y le tenemos miedo al término anciano o al término viejo porque consideramos que esos términos tienen una carga de displicencia, de ausencia absolutamente de todas las habilidades sociales, desde lo estético, desde lo laboral, desde lo cognitivo, desde lo cognoscitivo, desde lo interpersonal, desde lo sexual, desde absolutamente todos los aspectos. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las palabras, ¿no? Lo que hay que tenerle miedo es a la intención con la que decimos las palabras. Y la sociedad necesariamente tiene que reflexionar sobre sus ancianos. No te imaginas la cantidad de ancianos que mueren en nuestro país, en nuestra ciudad, por falta de alimentos, por frío, por abandono de sus familias. Nosotros apoyamos 3 hogares geriátricos, 126 personas permanentemente, pero en este punto hemos apoyado a casi 2.000 ancianos y no tienes idea del alto porcentaje, de abandono de familia, teniendo hijos, no regresan a verlos, nunca más
recuerdan que tienen un padre o que tienen una madre, que ese padre o esa madre tiene necesidades de todo tipo, necesidades emocionales, necesidades físicas. Ahí experimentan ellos como la culpa y en qué me equivoqué, cuál fue mi error, por qué me dejaron acá abandonado. Entonces, el abanico de posibilidades para ellos es mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen con quién compartir, no conocen las estrategias de sanación del alma, del espíritu, están siendo sentenciados y culpados por una sociedad en donde es que si está en esa condición es culpable porque nunca pensó en él, porque no ahorró, porque no supo administrar sus bienes, porque no se preocupó por capacitarse. Entonces los ancianos, nuestros ancianos, terminan siendo como el cúmulo, oye, de todas las culpas, ¿no? De todas las culpas de ellos mismos y de todas las culpas que la misma sociedad les endilga. Y la liberación de esas culpas requiere de un proceso de sanación que lleva muchísimo tiempo. Liberarnos de esas ataduras y liberarnos de esas cadenas no es nada fácil, Doris. Afortunadamente, muchos profesionales ahora se encargan también de la sanación espiritual, de la sanación del alma, que muchas veces termina siendo más importante que la sanación física. Así es. Doctora, ya nos está acabando pues el tiempo, pero sí me parece muy importante que entreguemos a todos nuestros amigos cristovidentes, bueno, esos tipsitos para poder liberarse de la culpabilidad. El primer tip, la primera sugerencia que yo haría es: perdónate a ti mismo. Antes de pensar en perdonar a los demás, tienes que perdonarte a ti mismo. Siéntate, haz un listado de esas posibles culpas que tienes, ¿no? Porque tenemos culpas ocultas, tenemos culpas sociales, tenemos culpas recibidas, tenemos culpas heredadas. Entonces, oye, ¿cuáles son realmente las culpas? Después de una reflexión clara, concisa, de interiorización, oye, me las identifico y me voy liberando de ellas en un proceso de sanación en donde sí reconozco la culpa. ¿Qué voy a hacer? Tiene que haber movilidad, es el segundo paso. Si yo ya he reconocido la culpa, ¿qué voy a hacer? Ah, sí, acepto la culpa y no hago absolutamente nada, no. Tengo que moverme en algún sentido a través de mi fortaleza espiritual. Listo, voy a hacer sanación a través del perdón de un ser superior. Voy a hacer sanación a través del perdón que me doy a mí misma como jefe de mi propia existencia terrenal. Entonces yo también tengo el poder de perdonarme, de liberarme, ¿oíste? Le puedo entregar ese poder a una persona cercana, ya sea a un profesional, ya sea a un ser querido. Oye, si me siento culpable como madre porque le he dicho tantas cosas a mis hijos y demás, pues oye, qué fácil. ¿Sabes qué? Fulano de tal, hijo, perdóname, lo siento, me equivoqué. Es que a veces cuesta pedir perdón. Pero es un ejercicio el que tenemos que enfrentarnos. Es una decisión, el perdón es una decisión. Claro, y es un ejercicio el que tenemos que enfrentarnos. Difícil, claro. Oye, pero tenemos que ver la maravilla de la sanación y de la liberación. Si no damos ese primer paso, pues vamos a estar permanentemente, ¿no?, en ese círculo vicioso que no nos permite crecer. Y con tantas circunstancias adversas que trae la vida, óyeme, si ya conocemos las posibilidades del perdón, pues busquémoslo de manera desesperada. Sentirnos libres, sentirnos en equilibrio para continuar. Qué bien, doctora. Entonces tenemos el perdón, ¿sí? Segundo, no quedarnos quietos, sino mirar, bueno, sí, me equivoqué, pero ¿qué voy a hacer entonces para enmendar? Y estrategias de solución viables y aplicables, aterrizados, terrenales. ¿En qué sentido el término terrenal? Sí, entonces voy a llamar a Doris y le voy a decir, ¿sabes qué, Doris? Perdóname, mira, yo no te quería ofender. Viable y aplicable, o sea, lo puede hacer. Eso no le genera ninguna inversión de tipo económico, no le genera absolutamente ninguna catástrofe de tipo físico.
Óyeme, simplemente es la decisión de dar ese primer paso y ese acercamiento a lo que yo quiero corregir. Claro que sí, y eso es algo muy terrenal y todos estamos llamados a buscar el perdón y también a entregar el perdón. Lo que pasa es que nuevamente menciono, a veces cuesta y es preferible, muchas personas de pronto prefieren porque lo experimentan y porque sienten ese sentimiento, si yo fui culpable me equivoqué, pero yo no le voy a pedir perdón, porque se cree entonces que va a perder de pronto su poder también, su posición, como que no, yo porque es humillarse. Obviamente eso es con un desconocimiento total de lo que es el perdón, y se tiene también ese desconocimiento que cuando nosotros entregamos el perdón nos estamos liberando ahí de la culpa. Entonces por eso la importancia de fortalecerse uno espiritualmente, ¿no? Sí. O sea, la fortaleza espiritual siempre es la posibilidad, la puerta de entrada a un mundo absolutamente maravilloso. Es primero, ver a tu Dios de una manera completamente diferente, no el Dios sentencioso, juez, sino al Dios lleno de amor, lleno de perdón, lleno de misericordia. Qué bien, doctora. Pues bueno, con estos tipsitos y con lo que nos entrega también hoy el Señor en la palabra sagrada, yo sé que muchos cristovidentes van a salir adelante y se van a liberar pues de toda culpa, de toda culpabilidad. Así que, queridos amigos y amigas, los invito para que estemos bien atentos a lo que nos trae hoy el Señor en palabra sagrada. Palabra sagrada. Ciertamente, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Una gran verdad es que todos nosotros somos culpables. En algún momento de nuestra vida nosotros de pronto pudimos haberle hecho daño a aquella persona que está a nuestro lado. Pero también hay una gran verdad y es que Cristo cargó por todas nuestras culpas, por todos nuestros pecados, y dejarle a Él. Muchas veces a nosotros también como cristianos se nos olvida que ya hubo uno que murió en la cruz del Calvario precisamente por nuestros pecados y por nuestras culpas. Pero no se trata entonces de, como Cristo ya cargó con todo mi dolor, como Cristo ya cargó entonces con todo mi pecado, yo sigo mi vida normal, como si nada. No, tenemos que actuar y tenemos que llevar entonces esa vida nueva en Cristo Jesús. Queridos cristovidentes, qué rico que en este momento nosotros clamemos también la presencia de Dios, y ahí en la presencia de Dios nosotros vamos a reconocer cuáles han sido nuestras faltas, cuáles han sido en este momento. Ustedes dicen, yo soy culpable de esto que no hice, de aquello que le hice a mis hijos, que le podamos entregar todo esto al Señor y lo dejemos allí en la cruz. Recuerda esto, querido cristovidente, Cristo murió por tu pecado, murió por mi pecado. Él ya cargó con todo esto. Él quiere vernos que nosotros estamos avanzando. Este sentimiento muchas veces cuando nosotros estamos ahí nos paraliza en un presente y tenemos nosotros que mirar siempre hacia adelante. Recuerden que Cristo está con nosotros. En Él todos nosotros tenemos vida nueva. Tú, mujer que me estás viendo en esta tarde, tú tienes vida nueva en Cristo Jesús. Tú no eres culpable en este momento de nada. ¿Cuáles fueron tus errores? Hay que enmendar la situación, hay que salir adelante y el Señor está con nosotros. Padre Celestial, en esta tarde yo quiero alabarte y quiero bendecirte, Señor, porque empezamos esta nueva semana contigo, Señor, en tu presencia. Queremos alabarte y queremos bendecirte, Señor, porque tu amor es eterno, porque tú eres un Padre lleno de misericordia, Señor, porque tú, Señor, no nos estás señalando, porque tú no nos estás mostrando, Señor, cuáles fueron nuestras faltas, Señor, sino todo lo contrario, tú nos muestras cuánto tú nos amas, Señor, y nos muestras el camino también que nosotros debemos seguir, Señor. Queremos alabarte, Señor,
por todos nuestros proyectos. Queremos bendecirte, Señor, porque en ti, Señor, estamos seguros, en ti, Señor, estamos confiados en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros amigos cristovidentes. Yo quiero entregarte, Señor, la vida de aquella mujer que muy posiblemente en este momento está derramando sus lágrimas, Señor, porque no es capaz de perdonarse, porque no puede, Señor, aceptar ese perdón que tú le estás entregando, Señor. Yo te entrego la vida de cada hombre, de cada niño y de cada joven, Señor, en esta tarde. Que nuestras vidas estén en ti, Señor. Gracias porque tú nos acoges, porque tú nos recibes con ese amor de Padre. Amén, amén y amén. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. La verdad fue muy delicioso el saber que sí, que definitivamente estamos llamados a reconocer nuestros errores y seguir adelante, porque tenemos muchas cosas por hacer. Bueno, yo lo primero que tengo que decirte es que me encantó ese cierre. Esa oración me llegó al alma, me parece un bálsamo, una gotica de amor para el espíritu. Segundo, agradecerles por la invitación a la Fundación Tulita, decirles que reflexionen más sobre sus actitudes y sobre el acompañamiento que le hacen a sus ancianos, a esas personas mayores en la casa, que se ha logrado demostrar que quienes están cerca de los ancianos se hacen más sensibles hacia el dolor ajeno, se sensibilizan hacia la vida. Entonces invitarlos a que también nos conozcan como fundación. Y bueno, dejamos las puertas abiertas para una próxima oportunidad. Qué bien. ¿Y los números telefónicos, doctora, de la Fundación? 600-1212, nuestra página web www.funtulita.org, nuestro Twitter @funtulita y nuestro correo info@funtulita.org. Estoy completamente segura que este encuentro va a motivar a muchas personas a conocernos mucho más como institución y también a buscar estrategias para reconciliarse con nuestros ancianos. La reconciliación. Sí. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias bendiciones también en este proyecto tan bonito que ustedes tienen en la Fundación. Gracias, gracias. Y a todos ustedes, queridos cristovidentes, gracias. Una vez más, ustedes nos dejan entrar a sus hogares. Les recuerdo que mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en punto Cadeneta y Cruz. Por el momento, continúen con nuestra programación. Que el Señor les bendiga. Si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir. ¿Sabías que? Pensar 2 veces antes de actuar puede hacer prevenir acciones incorrectas en un futuro. Cadeneta y Cruz.